Es la hora pico de la mañana en Charlotte, Carolina del Norte, y se produce una gran explosión en el concurrido aeropuerto. Las llamas traspasaban la cerca, todos corrían por sus vidas. Los bomberos se apresuran hacia uno de los hangares principales, y se encuentran con un infierno. Nos dimos cuenta de que había sido un avión. Un vuelo local lleno de pasajeros se estrella contra el suelo poco después de despegar. Todos a bordo murieron. No entendíamos cómo había volado 9 veces sin ningún contratiempo. Los investigadores descubren una serie de fallos Bill, tengo una idea. y se dan cuenta de que los pasajeros de aviones pequeños han estado en peligro constante durante años. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales, transcripciones de la torre de control y de la grabadora de voces de cabina y declaraciones de testigos. Peso muerto. Es la mañana del 8 de enero del año 2003 en la ciudad de Charlotte del estado de Carolina del Norte. Una ciudad de 500,000 de personas se pone en marcha. La piloto de aerolínea comercial y capitana Katie Leslie trabaja desde temprano en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Con solo 25 años, esta nativa de Texas ha estado volando para Air Midwest por casi 3 años. Es una de las capitanas más jóvenes de la aerolínea. Que tengas buen vuelo. Es una piloto de primer nivel que está construyendo su carrera en uno de los aeropuertos de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Este aeropuerto es un importante centro doméstico para US Airways y realiza vuelos hacia la mayoría de las ciudades principales del este de los Estados Unidos. Air Midwest ofrece un servicio regional bajo el nombre de US Airways Express. Opera una flota de aviones Beechcraft 1900D, un modelo para 19 pasajeros diseñado para vuelos cortos que se convirtió en el caballo de batalla de la industria aeronáutica. Hoy la capitana Leslie está al mando de un 1900D en un vuelo de 30 minutos de duración al aeropuerto Greenville-Spartanburg en Greer, Carolina del Norte. Su copiloto es Jonathan Gibbs, de 27 años de edad. ¿Cómo dormiste anoche? Soñé que estaba en Miami. Atención, última llamada para el vuelo 5481 de Air Midwest a Greenville. Quienes vayan a abordar deben dirigirse a la puerta. Entre los pasajeros que vuelan a Greer esta mañana está Christiana Shepard, de 18 años. Los padres de Christiana, Doug y Teresa, son misioneros bautistas que trabajan en las Azores portuguesas. Salió el 7 de enero de las Azores, pasó la noche en Boston y al otro día voló temprano de Boston a Charlotte y luego iría a Greenville. Iba de regreso a la universidad. Christiana era muy especial, te sonreía y te daba un abrazo. Venía sin motivo, me daba un abrazo y me decía que me amaba. A las 8 de la mañana, Christiana aborda el vuelo. Mientras, como parte de la lista de verificación previa al vuelo, la tripulación calcula el peso de todo el equipaje, los pasajeros y el combustible en la aeronave. Esto garantiza que el avión no esté sobrecargado y que el peso esté distribuido de manera uniforme. Este cálculo se realiza en todas las aeronaves. ¿Está a tope el avión? Hay 19 personas y aún no sé cuántas maletas. Está bien. Pero los maleteros mencionan que el equipaje que están cargando podría ser muy pesado. Maldición. Capitana, ¿cuántas debemos bajar? Lo estamos calculando.
No será necesario. Son 7720. Y sería 7760. Sí, como máximo. Estamos bien. Así es. Bienvenidos al vuelo de US Airways hacia Greenville. Es un vuelo corto de tal vez 30 minutos de puerta a puerta, así que relájense y pronto estarán allí. Antes del despegue, la tripulación revisa los controles de vuelo, entre ellos el timón y el elevador, que ayudan a controlar la dirección del avión. Controles correctos. Vuelo 5481, pista 1, 8 derecha. Rueden a posición y mantengan. La capitana Leslie está a minutos del despegue. En la pista de despegue frente a ellos hay un bombardier CRJ que está listo para despegar. Es hermoso, ¿verdad? Quisiera volarlo. Por la fuerte turbulencia del CRJ, la capitana Leslie debe mantener una distancia segura. El chorro del reactor nos dará de lleno. Vuelo 5481, giren rumbo 230, autorizados para despegar. Ajusta la potencia. Listo. 80 nudos, verificado. A los 80 nudos confirman que los instrumentos clave funcionen. Sin señales de problemas, Leslie y Gibbs proceden con el despegue. Según el control de tráfico aéreo, el despegue del vuelo 5481 es totalmente normal. Tren arriba. ¿Qué pasó? Pero sin previo aviso, la nariz del avión se eleva significativamente desde los 7 hasta los 54 grados. ¡Ayúdame! ¿Puedes? Eso intento. La tripulación lucha arduamente por bajar la nariz del avión. El flujo del aire sobre las alas crea sustentación, pero si la nariz se sigue elevando, el aire no fluirá correctamente sobre las alas. El avión perderá sustentación, entrará en pérdida y caerá del cielo. ¡Baja la nariz! Emergencia en el Aero Midwest 5481. Alerta en pista 18 derecha. La controladora del vuelo 5481 llama a los equipos de emergencia. ¡Por Dios! Ahora el avión está aproximadamente a 350 metros del suelo. Entra en pérdida. Da un giro hacia la izquierda y comienza a caer desde el cielo. La capitana Leslie tira de la columna de control con todas sus fuerzas. Si no consigue que el avión gane altura, se estrellará contra el suelo. Los controladores de tráfico aéreo observan cómo un avión de 19 pasajeros se precipita hacia la tierra. La capitana Katie Leslie intenta desesperadamente que el avión ascienda, pero la aeronave no responde. Esta se dirige hacia un hangar repleto de aviones de US Airways. Antes de despegar, el vuelo llevaba casi 1000 kilogramos de combustible para aviones que es altamente inflamable. El impacto enciende de manera instantánea todo el combustible. Y el fuego intenso amenaza con consumir el hangar por completo. Hay varios aviones y cientos de personas trabajando en el interior del lugar. Bomberos, Un avión se ha estrellado ¿dónde se estrelló? contra el hangar de US Airways y está en llamas. Es en el extremo sur de la pista 36 izquierda. Confirmo que un avión se estrelló y está en llamas. El jefe de bomberos de 38 años, Keith Rogers, recibe una llamada de código 10 camino al trabajo. Significa un accidente de avión. Este tipo de llamada suele ocurrir una vez en la vida.
Cindy Overcash es bombera en el departamento de bomberos de Charlotte. Desde aquí se veía el humo negro. Sabíamos que había pasado algo grave. En el edificio adyacente, el director de ventas David Isola oye la explosión. Estaba en mi escritorio y escuché un estruendo muy fuerte. Luego un empleado vino y me dijo que un avión se había estrellado. Me subí a la camioneta y fui al lugar del hecho. Desde una distancia de 60 metros, Isola graba los primeros momentos de la tragedia. Había una enorme cantidad de humo. Era un infierno. Las llamas traspasaban la cerca. Era una locura. Todos corrían por sus vidas. Cuando el jefe Keith Rogers llega al lugar, tiene que avanzar en contra de una multitud aterrorizada. Cuando llegué a la pista, la gente estaba saliendo del hangar. Corrían por delante de los autos y camiones de bomberos. Debíamos ser cuidadosos. Estaban evacuando el edificio a toda prisa porque sabían que esta vez no era un simulacro. Esto era real. Todavía no sabíamos si el incendio provenía de uno de los aviones que había en el hangar o del mismo hangar. Tardamos en entender que un avión había colisionado con el hangar. El jefe Rogers toma el control de la situación de inmediato. Sabe que hay aeronaves estacionadas dentro del hangar en llamas. Los tanques de combustible podrían explotar. Nos preocupaba tanto la gente que estaba en el avión como la gente que trabajaba en el hangar. Por otro lado, nos preocupaba que los aviones que estaban allí en reparación se incendiaran también. Teníamos muchos problemas graves que resolver. En cuestión de minutos, los bomberos comienzan a controlar el incendio. La esperanza ahora radica en que haya sobrevivientes que se estén aferrando a la vida entre los restos. Todos esperábamos encontrar sobrevivientes. El jefe Rogers envía un grupo de bomberos liderado por la experimentada Cindy Overcash directo al corazón del incendio. Cindy Overcash y dos miembros de su equipo avanzan entre los restos del accidente y van apagando cuidadosamente los focos de fuego que encuentran. Al caminar hacia el fuego y ver lo que creíamos que eran maniquíes de prueba, pensamos que un avión había explotado y los había expulsado. Y luego me di cuenta. Esos no eran maniquíes de prueba. Tardaron unos minutos en entender la situación y quedó claro que no había sobrevivientes. No queda nada. Los 19 pasajeros, la capitana Leslie y el primer oficial Gibbs han fallecido. Esta mañana se produjo un accidente aéreo. Volaban 19 pasajeros y 2 tripulantes. No hay sobrevivientes. Nos gustaría no tener que enfrentar estas tragedias. Es una de las tareas más difíciles que un bombero enfrentará en su carrera. La pesadilla ha terminado para los médicos y los rescatistas.
Pero la angustia recién comienza para los amigos y familiares de los fallecidos. Mi corazón late fuerte como aquel día cada vez que cuento esta historia. Pregunté si Cristiana había llamado y me dijeron que no, y en ese instante supe lo que había ocurrido. Lo intuí. Busqué el teléfono y llamé a la universidad. Me dijeron que tenían malas noticias y que el avión se había estrellado al despegar. No había ningún sobreviviente. Supe que debía decirle a Doug que estaba en el garaje. Jamás se olvida. Estaba en el garaje reemplazando un tubo de luz cuando Teresa apareció en la entrada. ¿Cómo se lo decía? Nunca pensé que tendría que hacer algo así. Fue muy duro hacerlo. Y arruinar su vida. Pero lo hice. Le dije que el avión se había estrellado. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Ahora los Shepard y las familias de las otras 20 víctimas quieren entender qué provocó la muerte de sus seres queridos. Han pasado casi 5 horas desde que el vuelo 5481 se estrelló contra un hangar en Charlotte, Carolina del Norte. Sin sobrevivientes que rescatar. Ni los cuerpos ni las piezas del avión se mueven de donde cayeron hasta la llegada de los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Los examinadores médicos marcan en rojo los restos humanos y los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte marcan en amarillo los restos de metal. Su tarea es buscar pistas que les ayuden a averiguar qué ocurrió a bordo del vuelo 5481. La investigadora principal Lorenda Ward forma parte del equipo asignado a este caso. Esta es su primera experiencia como investigadora principal de un accidente. Pero el día de hoy no se siente muy bien. Me sentía mal. Tenía un resfriado. La adrenalina que corre por tu cuerpo en ese momento compensa el hecho de que no te sientas del todo bien. El resto de mi equipo tenía experiencia y eso me dio confianza para ir a Charlotte. En el aeropuerto de Charlotte Douglas, Ward da los primeros pasos para resolver este accidente. Confirmé con los bomberos que los incendios estuvieran apagados. Y organicé una reunión con los primeros socorristas para saber qué habían notado al llegar al lugar. Ward actúa rápidamente. Al haber cuerpos mezclados con los restos, declara el lugar como un posible foco de riesgo biológico. Los investigadores que puedan entrar en contacto con los restos deben usar trajes protectores mientras examinan el lugar e identifican los restos de las víctimas. No se veía como si un avión hubiera estado en el lugar, debido al incendio que se produjo luego del accidente. Cuando llegabas al lugar, era difícil reconocer que allí había un avión capaz de transportar a 21 personas. El trabajo continúa en el lugar del accidente. Muy bien, vamos. Lorenda Ward y su equipo buscan pistas en las áreas cercanas. Le pedimos al personal que se distribuyera en la pista donde despegó la tripulación del accidente para recoger cualquier objeto y evaluar su relevancia para la investigación. Las pistas deben estar libres de desechos. Incluso el objeto más pequeño puede convertirse en un proyectil mortal si impacta un avión durante el despegue. Hace 3 años, un avión Concorde pasó por encima de una tira de metal de 40 centímetros en una pista de París. El tanque de combustible se perforó y se incendió. La aeronave se elevó hasta alcanzar los 200 metros de altitud antes de estrellarse contra un hotel. 109 personas que estaban a bordo y 4 que se encontraban en tierra fallecieron.
En el aeropuerto de Charlotte, los investigadores examinan la zona. Encuentran una tapa de combustible muy cerca de la pista. ¿Qué es eso? El motor lo succiona y se daña. Lo más importante sería el daño en el motor. El hallazgo plantea una posibilidad interesante. Mientras que el vuelo 5481 acelera en la pista durante el despegue, la tapa de combustible rebota en el asfalto y golpea los rotores del motor. Esto provoca que el avión de la capitana Leslie se estrelle. Eso se recuperó para ver si tenía relevancia en la investigación, ya sea para saber si provenía del avión o si le pudo haber causado un daño. Gracias a una inspección más minuciosa, Ward y su equipo concluyen que la tapa de combustible no interfirió con las hélices. Los investigadores no encuentran otros desechos relevantes en la pista. La teoría de los desechos en la pista queda descartada. Ahora el investigador de tráfico aéreo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Bill English explora otra opción. Parecía que podría ser prudente investigar la posibilidad de una estela turbulenta. Las alas de un avión que se mueve a alta velocidad alteran el aire a su alrededor y crean una estela de aire turbulento. La NASA ha demostrado hace décadas el poder y el peligro que las estelas turbulentas representan para otros aviones. ¿Había despegado antes otro avión? Allí es donde se presentaría el riesgo de estela turbulenta, y queríamos saber qué avión había despegado antes. Los aviones más grandes y pesados son los que ocasionan mayores riesgos relacionados con las estelas turbulentas. Bill English examina los registros de radar del momento del accidente. Se entera de que un CRJ, un bombardier regional que es mucho más pesado, despegó momentos antes que el Beechcraft. Es hermoso, ¿verdad? Quisiera volarlo. La estela turbulenta se origina en las puntas de las alas de un avión al despegar, y forma lo que se describe como tornados horizontales, que son vórtices de aire capaces de causar turbulencias peligrosas. Pista 1, 8 derecha. Ruede la Los posición. controladores de tráfico aéreo tienen procedimientos para espaciar los aviones y evitar la estela turbulenta o dejar que se disipe. Un año antes, un avión de American Airlines que salía desde Nueva York se enfrentó a una fuerte estela turbulenta. El avión se estrelló en un barrio residencial. 260 personas a bordo del avión y 5 personas en tierra perdieron la vida. El chorro del reactor nos dará de lleno. Vuelo 5481. autorizados para despegar. El investigador Bill English debe determinar si la estela turbulenta proveniente del CRJ fue la causa de la caída del vuelo 5481. Estudia la trayectoria del avión de la capitana Leslie y descubre que coincide con la de una aeronave que se está adentrando en una estela turbulenta. Un cabeceo hacia arriba no es inusual en una situación de estela turbulenta, por el cual la nariz del avión se eleva y la tripulación tiene problemas para poder corregir ese estado. English necesita saber qué tan cerca estuvo el avión de Air Midwest de la aeronave más grande. La torre de Charlotte tiene un sistema informático avanzado que rastrea el movimiento de los aviones mientras permanecen en tierra. El sistema le facilitó a Bill English la respuesta. El sistema se actualizaba rápidamente y nos permitió ver en qué parte de la pista despegó el avión regional en relación con el momento en el que el avión accidentado inició el rodaje. Cuando Bill English traza la posición precisa de los aviones al despegar, realiza un hallazgo clave. Aunque ambos aviones usaron la misma pista, sus trayectorias nunca se cruzaron. El avión regional comenzó su despegue mucho más adelante en la pista, en comparación con el avión accidentado. Por lo tanto, los ángulos de ascenso de ambos aviones no se cruzaron en ningún momento.
El ángulo del Beechcraft era pronunciado. No había posibilidad de que se cruzara con la estela turbulenta del avión regional. Si el avión despegó y ascendió por encima del ángulo del avión anterior, quedaba claro que ese no podía ser un factor que influyera en esa situación. Se descarta la teoría de la estela turbulenta y el trabajo de Bill English ha terminado. Ahora depende de Ward y su equipo encontrar pistas entre los restos calcinados del avión. En tan solo 2 días, su investigación revelará una serie de errores y suposiciones equivocadas que han estado poniendo en peligro las vidas de miles de pasajeros por años. Pocas horas después del accidente, los investigadores encuentran la grabadora de voces de cabina y la grabadora de datos del vuelo 5481 de Air Midwest. Las grabadoras están diseñadas para soportar temperaturas de hasta 1100 grados Celsius. En este caso, partes de la grabadora de voces de cabina se habían derretido. Se fotografían y envían los dispositivos para su análisis. Luego, entre las toneladas de escombros en el suelo, los investigadores descubren los restos destrozados de los cables de control del elevador. Son esenciales para el control del vuelo porque conectan las columnas de control del piloto con el elevador, que es un panel aerodinámico que ayuda a los pilotos a ascender y descender. Los tensores aseguran que los cables se mantengan firmes. Los pilotos tiran de la columna para ascender. Los cables mueven el elevador hacia arriba y esto hace que la nariz del avión suba. Luego los pilotos empujan la columna para descender. Los cables mueven el elevador hacia abajo y esto hace que la nariz del avión caiga. Pero cuando los investigadores examinan los cables quemados y los tensores del avión de la capitana Leslie, notan que algo está mal. Tenían un aspecto raro. No se encontraban en su posición habitual. En este caso, uno estaba ajustado al máximo hacia afuera y el otro hacia adentro. Los pusimos a un lado para revisarlos después. Con los análisis en proceso, el investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Stephen Carbone, viaja a Huntington, Virginia. Entrevista a los mecánicos que trabajaron en el avión el día anterior al accidente. Sabíamos que acababa de salir de una revisión minuciosa de rutina. Y éramos conscientes de que estábamos evaluando la posibilidad de que algo de lo que se había hecho durante la revisión requiriera una investigación más detallada. Los cables necesitaban mantenimiento y lo asigné. No olvides el manual. Entendido. Cada 1200 horas de vuelo, los aviones de Air Midwest pasan por un mantenimiento de rutina. Esto incluye ajustar los cables que controlan el elevador del avión. En la revisión, el mecánico identificó que los cables estaban fuera de los límites. Había anotado que iba a revisar la tensión de los cables y ajustarla según las especificaciones del manual. Perfecto. Los mecánicos le dicen a Carbone que el trabajo fue revisado y sellado para garantizar la calidad. Creían que estaba ajustado correctamente. A simple vista, eso parece ser correcto. Luego del mantenimiento, el Beechcraft despegó y aterrizó 9 veces sin incidentes antes de que la capitana Leslie tomara el mando. Los investigadores recurren a la grabadora de datos de vuelo para entender qué sucedió en esos vuelos. La grabadora de datos de vuelo almacena datos de numerosos vuelos, tanto antes como después de que se ajustaran los cables del avión. Durante esos vuelos, nadie había experimentado inconvenientes con el elevador. No teníamos en claro cómo afectaba al avión porque había realizado 9 vuelos exitosos antes del accidente. Ward también descubre que la tripulación probó los controles del elevador antes de que el vuelo 5481 despegara. Controles correctos. Vuelo 5481. Ward y su equipo investigan más a fondo para descubrir si la configuración inusual de los cables del elevador pudo haber contribuido a causar este accidente.
Lo que descubren pone al descubierto la esencia de lo que salió mal. Por lo general, ambos tensores tienen casi la misma longitud. Pero en el avión de la capitana Leslie, un tensor es mucho más largo que el otro. Para establecer la tensión correcta de los cables, los mecánicos ajustan los tensores. Pero ajustar demasiado un tensor acorta los cables y reduce el rango de movimiento del control del elevador. El elevador está diseñado para que tenga la capacidad de inclinarse hasta 14 grados hacia abajo, pero en esta ocasión, la capacidad de descenso se ha visto limitada a solo 7 grados. El resultado es fatal. A medida que se desarrolla el vuelo, la nariz se eleva según lo previsto durante el despegue. ¿Qué pasó? Baja la nariz. Pero el rango reducido del elevador hace que los pilotos no puedan volver a bajar la nariz de la aeronave. Debido al ajuste realizado en la revisión, no había nada que la tripulación pudiera haber hecho entonces. Al no poder bajar la nariz, el ángulo de las alas es demasiado pronunciado. Sin aire sobre la parte superior de las alas, el avión pierde sustentación y comienza a caer del cielo. El problema de la piloto con el elevador aclara por qué motivo el vuelo 5481 se estrelló ese día. Por alguna razón, los cables del elevador se ajustan mal. La piloto no puede controlar la inclinación de la aeronave. Steven Carbone quiere saber cómo los mecánicos pudieron cometer un error tan grave. Lo veo. Regresa al hangar para interrogar a los mecánicos que estaban de turno esa noche, y en esta ocasión le ofrecen una versión totalmente diferente. Estaban aprendiendo. Los mecánicos eran subcontratistas. Y quienes trabajaron en el avión tenían poca experiencia con el Beechcraft 1900D. La persona a cargo del ajuste estaba recibiendo capacitación en esa tarea específica. Cuando fijes el pasador, ajusta los tensores. Lo veo. Ajustar los cables del elevador no es un proceso sencillo. Es un procedimiento que toma tiempo y requiere llevar a cabo 25 pasos diferentes. Entendido. ¿Y los demás pasos? Despreocúpate. Revisa la tensión del cable cuando termines y listo. El mecánico y el inspector de control de calidad eligieron qué pasos realizar, ya que consideraban que solo esos pasos eran necesarios para completar la tarea. El mecánico omitió 9 pasos aquella noche. Uno de esos pasos implicaba manipular el elevador en todo su rango de movimiento. Si el mecánico lo hubiera intentado, habría notado que el movimiento del elevador estaba restringido por los cables mal ajustados. Si hubieran seguido las instrucciones del manual, habrían detectado el problema. Pero había un inspector que supervisaba el trabajo. Carbone descubre que el inspector en realidad era quien les estaba enseñando a los mecánicos cómo realizar el trabajo. El inspector de control de calidad cumplía el rol de instructor. Le explicaba al mecánico el proceso de trabajo y a la vez le enseñaba cómo llevar a cabo el ajuste. Cuando adoptas esa posición, en realidad estás realizando la tarea, ya que incluso como instructor también la estás llevando a cabo. Luego regresó y aprobó como inspector lo que él mismo había hecho. Cuando descubrí que el mecánico había omitido varios procedimientos importantes, me enojé mucho. Los procedimientos que no se llevaron a cabo tuvieron un impacto en nuestras vidas, en las de 21 personas y sus familias que han sido destruidas y nunca volverán a ser las mismas. Algo así no se supera nunca. Los Shepard demandan a la aerolínea. También exigen algo inaudito en la aviación estadounidense. Una disculpa. Pretendían mucho más que llegar a un acuerdo justo en términos monetarios.
Tenían la necesidad de abordar todas aquellas cuestiones que humanizan y que le dan un rostro visible a las personas que son víctimas de estas tragedias. Los Shepard tienen la convicción de que su mejor opción para recibir una disculpa es ponerle un rostro al nombre de Cristiana. Tomamos esta foto y se la enviamos a todas las personas que estuvieron involucradas en el accidente y en la investigación para que Cristiana no fuera solo un número. La idea era que pudieran ver que era una persona, no un número de asiento, ni tampoco un importe de indemnización. El proceso legal comenzó cuando decidimos que queríamos una disculpa, que alguien asumiera su error. Creímos que la aerolínea se disculparía. No sabíamos que las aerolíneas no piden perdón. Hicieron algo mal. Deberían dar la cara, decir que lamentan su error y que lo están arreglando. Los mecánicos creían que su accionar era razonable. Pensaban que era un día más en el trabajo. Luego, se enteraron de que 21 personas habían perdido la vida debido a su error involuntario. Aunque parece que Lorenda Ward y su equipo han hallado el problema, hay un aspecto que no termina de convencerlos. ¿Por qué el problema del ajuste defectuoso de la aeronave no surgió en los vuelos anteriores a este? No entendíamos cómo había volado 9 veces sin ningún contratiempo. Intentábamos determinar qué había cambiado en este vuelo. Ward tiene que determinar qué ocurrió en las horas y minutos previos a que se produjera el accidente. ¿Notaste algo extraño? Estaba bajo al rodar. Se veía pesado. Los testigos insinuaban que el avión estaba muy cargado. El personal del equipaje dijo que había sido difícil cerrar la puerta. Cada avión tiene un peso máximo que puede soportar para que los motores sean capaces de elevarlo. Antes de despegar, el piloto tiene que calcular todo el peso a bordo. ¿Está a tope? ¿Cuántas debemos bajar? Lo estamos calculando. La tripulación del vuelo 5481 realizó el cálculo. Son 7.720. Escuchamos que hacían los cálculos para asegurarse de que su centro de gravedad estuviera dentro del rango para despegar. Y sería 7.760. Sí, como máximo. Más allá del tamaño, en cualquier avión el peso de la carga y los pasajeros debe distribuirse de manera uniforme. El punto de equilibrio de un avión se conoce como el centro de gravedad. Para que un avión pueda volar de manera segura, no puede tener demasiada carga en la parte delantera ni en la parte trasera. Estamos bien. Así es. No será necesario. Todos los pilotos de Air Midwest reciben una formación exhaustiva sobre cómo hacer los cálculos de peso y centro de gravedad. Utilizan pesos promedio para realizar ese cálculo. Utilizan un promedio de 80 kilos por persona y 9 kilos por maleta. Sabían que tenían un centro de gravedad muy adelantado, pero debido al uso de pesos y cálculos promedio, las cuentas les decían que estaban dentro del rango correcto para el despegue seguro. Pero Ward necesita saber si el avión realmente estaba dentro del rango adecuado de peso y equilibrio para despegar. Revisamos el peso real tanto del equipaje como de los pasajeros y la tripulación. Los técnicos pesan los restos del equipaje quemado que quedaron del accidente. ¿Mediría el último peso de su paciente? También obtienen el peso real de todos los pasajeros a bordo. 95. Gracias. Una vez que tiene a disposición todos los números, Ward descubre que el peso real y total del vuelo 5481 es de 8.020 kilos. Son unos 260 kilogramos por encima del peso máximo para el despegue. No habrían podido despegar. Tendrían que haber disminuido el peso.
debido a que el peso de los pasajeros y el equipaje era más alto de lo esperado y que había una gran cantidad de maletas en la parte trasera. La aeronave estaba pesada de cola. Su centro de gravedad está ligeramente hacia atrás, pero no es un problema significativo hasta que los pilotos suben por completo el tren de aterrizaje. Tren arriba. Cuando el peso del tren de aterrizaje se fue hacia atrás, produjo un desequilibrio. ¿Qué pasó? Y determinó su suerte. Los esfuerzos de la piloto por recuperar el control de la aeronave son inútiles, y los controles defectuosos del elevador definen la situación. Cuando el tren de nariz se movió hacia atrás, perdieron la capacidad de controlar el avión y no tenían suficiente movimiento del elevador para bajar la nariz. A esa altitud, no podían recuperarse. Los pasajeros y la tripulación del vuelo 5481 están condenados desde el momento en que despegan del suelo. No había forma de saber que dos problemas no relacionados se combinarían para derribar la aeronave. Era un vuelo de rutina. Controlaron todo, calcularon el peso, hicieron todo su trabajo de forma correcta. Era un día normal de trabajo, pero no sabían que tenían esos dos fallos ocultos que podían desatar una crisis en cualquier momento. Pero el mantenimiento erróneo y el peso excesivo no fueron los únicos problemas que Lorenda Ward halló en su investigación. Tengo una idea. Lorenda Ward sospecha que ha descubierto problemas que no solo han afectado a este vuelo, sino que también a todos los aviones de pasajeros que están en el aire. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sostiene que cada accidente hace que volar sea más seguro. El vuelo 5481 no es la excepción. 14 meses después del accidente, la investigadora principal Lorenda Ward y su equipo presentan un informe detallado. Su intención es que los errores que mataron a las personas a bordo del vuelo 5481 no se repitan. Ward sugiere que la Administración Federal de Aviación revise el peso promedio de los pasajeros y el equipaje, ya que no se ha actualizado desde el año 1936. Debido a que las estadísticas sugieren que los estadounidenses y los adultos en general aumentan de peso año tras año, Ward duda sobre la exactitud de los promedios. Le sugerimos a la Administración Federal de Aviación que los empleados analizaran las operaciones tanto en verano como en invierno, para saber qué tan preciso es el peso promedio respecto del peso de los pasajeros reales. Después de realizar una encuesta, la Administración Federal de Aviación llega a una conclusión impactante. A diferencia de lo que estaba establecido, el peso promedio de los pasajeros adultos estadounidenses es de 88 kilogramos en vez de 80. También descubre que se estaba subestimando el peso promedio del equipaje de mano y en realidad pesa unos 2 kilogramos más por bolso. Era necesario actualizar los pesos promedio. Si el 8 de enero del año 2013 hubieran considerado estos pesos promedio actualizados, el vuelo 5481 no habría podido efectuar su despegue. La capitana Leslie tendría que haber retirado equipaje y pasajeros. Son 7,720. Ahora los pilotos de Air Midwest usan un peso promedio de 90 kilogramos por pasajero. Esto significa que sus aviones Beechcraft solo pueden llevar 17 pasajeros en lugar de 19. Sin embargo, el informe de Ward sostiene que incluso con los promedios actualizados, aún hay margen de error. El informe indica que volar aeronaves pequeñas será más seguro solo cuando las aerolíneas dejen de usar pesos estimados y, en cambio, calculen el peso real a bordo antes del despegue. Se están desarrollando nuevas tecnologías que les permiten a las aerolíneas medir el peso y controlar el equilibrio en tiempo real a medida que se va cargando el avión. Conocer el peso real de los pasajeros y el equipaje es vital. Cada vez más personas vuelan en aviones ejecutivos. A medida que el costo del combustible sube, los aviones pequeños y eficientes se vuelven más atractivos para las aerolíneas.
Solamente en los Estados Unidos más de 10 millones de personas al año se trasladan en aviones que tienen menos de 30 asientos. Los aviones pequeños son más sensibles al peso y al equilibrio que los más grandes. A pesar de las recomendaciones de Ward y de la tecnología avanzada que hay en el mercado, casi el 70% de los aviones pequeños con vuelos programados utilizan pesos promedio en lugar de pesos reales. Para Doug y Teresa Shepard, todavía existe otro riesgo que amenaza con aparecer de nuevo. La subcontratación podría ser una gran ventaja si se regulara de manera activa. Con el manejo actual, inevitablemente los errores seguirán ocurriendo. ¿Y los demás pasos? Despreocúpate. Revisa la tensión del cable cuando termines y listo. En su informe, Ward declara que todas las aerolíneas deben brindar supervisión directa para garantizar que incluso el trabajo que realicen los subcontratistas se haga de forma correcta. Esta investigación fue única porque era mi primer caso como líder. En mi opinión, esta investigación fue de gran importancia para la industria, ya que surgieron 22 recomendaciones de seguridad de la simple investigación de un accidente. Para Doug y Teresa Shepard, estas recomendaciones han llegado demasiado tarde. Sin embargo, tras una extensa batalla legal, EAR Midwest ofreció una disculpa formal extraordinaria por los errores que le costaron la vida a Christiana Shepard de 18 años de edad. Mi nombre es Ron Goldman y hoy estoy aquí para presentar la disculpa pública, seguida de unas palabras. En la aviación, la disculpa pública es algo sin precedentes. Hoy estamos aquí para recordar a las víctimas del vuelo 5481 y para ofrecer nuestras más sinceras disculpas y nuestras condolencias. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de los pasajeros y la tripulación que fallecieron en el accidente del vuelo 5481 de Air Midwest el 8 de enero del año 2003. Aceptar la responsabilidad señala que las recomendaciones realizadas por parte de los investigadores de seguridad no deben ser desestimadas. Las aerolíneas deben considerarlas muy seriamente, ya que si no lo hacen, habrá consecuencias tanto públicas como privadas. Mientras trabajamos día a día, nunca debemos olvidarnos de la importancia de hacer nuestro trabajo correctamente. No importa el lugar que ocupemos en la jerarquía, ya que tenemos responsabilidades en cualquier nivel. Una serie complicada de errores y malas decisiones llevó a la caída del vuelo 5481 de Air Midwest. Algunos consideran que una persona se destacó ese día por su admirable actuación, la capitana Katie Leslie. Con un avión desequilibrado y controles defectuosos, la capitana Leslie no pudo evitar el accidente, pero sus últimas acciones tal vez hayan salvado algunas vidas. Ella es una heroína no reconocida, porque no creo que mucha gente sepa lo mucho que luchó para tratar de alejar el avión del hangar, y lo hizo. Impidió que el avión impactara de lleno contra el hangar. Y sin duda evitó la muerte de más personas ese día. La bombera Cindy Overcash fue quien encontró el cuerpo de la capitana Katie Leslie entre los restos del accidente. Overcash sigue sintiendo una conexión especial con la joven piloto hasta el día de hoy. Sentí una conexión. No sé por qué. Quizás sea tan simple como que la encontré y estuve allí cuando se fue de este mundo, pero estuve pensando mucho en ella. La investigación de Lorenda Ward pudo haber terminado una vez que halló los errores que provocaron el accidente del vuelo 5481. Pero al profundizar en la investigación, logró que volar fuera más seguro para millones de personas.
New Hope, Georgia, 4 de abril de 1977. Hola. Mi esposo me llamó y me dijo que se venía mal tiempo. Niños, entren. Se acerca un tiempo horrible. Una de las peores tormentas en años se está acercando por el sur. Sadie Hurst lleva a sus hijos a un lugar seguro. Oímos un estruendo. Al subir las escaleras del sótano para cerrar la puerta, vi el reflejo rojo del fuego en ella. Ahí noté lo que pasaba. 72 personas mueren cuando un DC-9 de Southern Airways cae repentinamente del cielo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. ¿Tarjeta de embarque? Tormenta en el sur. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tarjeta de embarque? Sí. Diríjase al fondo a la derecha. Buen viaje. Gracias. ¿Tarjeta de embarque? 81 pasajeros abordan el vuelo 242, un DC-9 que va a Atlanta, Georgia de Southern Airways. Muchos de ellos son personal militar de bases cercanas. El capitán Bill Mackenzie y el primer oficial Lyman Kill han estado transportando pasajeros por el sur de Estados Unidos todo el día. ¿Quién aterriza? Yo no, te toca. Encendido. Los pilotos suelen intercambiar tareas en días largos como este. El primer oficial Lyman Kill se encargará de este tramo del vuelo. Es un experimentado piloto de la Marina que lleva 4 años con Southern Airways. Antes del último despegue, la tripulación recibió un informe meteorológico de los aeropuertos en su ruta. Parece que será un vuelo interesante. El DC-9 entró en circulación en 1965 para vuelos cortos frecuentes. Sus 2 motores están montados en el fuselaje trasero en lugar de en las alas. Fue diseñado para despegar en pistas cortas. Ese día tuvimos 13 aterrizajes, con paradas cortas de 1 hora y media entre cada una, y recorrimos todo el sur. El cielo estuvo tranquilo toda la tarde, pero el tiempo empeora. La tripulación espera turbulencia. Como el tramo de Huntsville a Atlanta era corto y estaba lloviendo en Huntsville, nos dijeron que no teníamos que servir a los pasajeros, y nosotras estábamos encantadas. Me sorprendió que despegáramos. Realmente pensé que rodaríamos hasta el final de la pista y esperaríamos un rato porque el tiempo se veía muy mal, pero despegamos de inmediato. A las 3:54 de la tarde el DC-9 despega durante una lluvia muy intensa. El vuelo a Atlanta no debería tomar más de 25 minutos. Cuando el vuelo 242 de Southern Airways se aleja de Huntsville, el Servicio Nacional de Meteorología registra un tiempo peor de lo esperado. Tornados están tocando tierra en varias partes del sur. El clima en el sureste puede ser muy peligroso. La humedad alta y el calor desencadenan tormentas. Con estos niveles de humedad en el aire y el calor convectivo alto, se van a generar tormentas muy grandes que estarán asociadas con lluvias intensas, granizo, condiciones de hielo, vientos extremos y, por supuesto, tornados que surgirán de todo esto. El control de tráfico aéreo de Huntsville está preocupado por la tormenta. 242 de Southern Airways. Veo precipitación moderada a fuerte comenzando a 5 millas adelante. Estamos con lluvia ahora. No va a ser más fuerte que esta, ¿no? Parece un poco más pesada que en la que se encuentran ahora. En 1977 la mayoría de aviones tienen el radar meteorológico Bendix. Los pilotos son entrenados para evitar las zonas brillantes, donde hay luz, hay mal tiempo.
No estoy seguro, pero parece lluvia. ¿Qué opinas? Hay un hueco. Solo veo ese hueco. Los pilotos vieron un área oscura en su radar, un camino por la tormenta. Planeaban volar entre yunques enormes a más de 14,000 metros. Antes teníamos buen radar. Avancemos. Ahí. Esta es probablemente la mejor ruta. Pero al dirigirse hacia la tormenta reciben un informe preocupante del control de tráfico aéreo de Memphis. Atención, SIGMET. Tennessee, sur de Luisiana. SIGMET es la abreviatura de información meteorológica significativa en inglés. Advierte a los pilotos del tiempo peligroso en la región. Aquí vamos. Los pilotos no quieren estar a menos de 50 millas de este tipo de tormentas eléctricas tan peligrosas, porque el avión podría no ser capaz de soportarlas o los pilotos pueden no ser capaces de controlar la aeronave. Mackenzie y Kill vuelven a revisar el radar meteorológico. La tormenta se ve muy densa para atravesar. Misteriosamente, el camino que los pilotos creyeron ver ya no parece existir. ¿Es un hueco? No veo un hueco. De repente, la tormenta empeora aún más. Nunca había oído granizo tan fuerte en mi vida. El impacto contra el avión era ensordecedor. El granizo fue el ruido más fuerte que he escuchado. Sonaba como si estuviera en un barril de metal y me lanzaran piedras. Mantengan sus cinturones abrochados. Será un momento. Granizos tan grandes como pelotas de béisbol golpean el DC-9, y con cada golpe rompen el parabrisas del avión. Los pilotos tuvieron que alzar la voz para hacerse oír por encima del ruido del granizo que golpeaba el avión como perdigones. Estos pilotos nunca habían pasado por algo así. ¿Cruzamos o salimos? No sé cómo cruzar. Tendrás que salir. Por ahí. Izquierda despejada. Creo que podemos cruzar por ahí. Mackenzie y Kill buscan desesperadamente una forma de escapar de la tormenta, pero al hacerlo, la emergencia aumenta. El avión pierde la electricidad por completo. Al no tener energía, Kill debe nivelar el avión sin el horizonte artificial. Deben mirar por la ventana e intentar orientar el avión con el horizonte. Pero con nubes densas, es difícil encontrar el horizonte. Es casi imposible para Lyman Kill encontrar la manera de ubicarse. 242, ¿cuál es su velocidad? El control de tráfico aéreo de Atlanta intenta contactar a Southern Airways. No reciben respuesta. 242, ¿cuál es su velocidad? Al darme cuenta de que teníamos una emergencia, me levanté y empecé a informar a los pasajeros. Fueron muy eficientes en darnos instrucciones para el aterrizaje de emergencia. Ni siquiera teníamos tiempo para entrar en pánico. Volvió la electricidad, Bill. Después de 36 segundos en la oscuridad, vuelve la energía. Los instrumentos se activan y la radio vuelve a funcionar. El control de tráfico aéreo finalmente se comunica con Kill y Mackenzie. Manténganse a 4600. Manténganse a 4600, 242 de Southern. Se le indicó al vuelo 242 de Southern Airways que vuele a 4600 metros, pero el avión ya cayó a casi 4200 metros. Intentaremos elevarlo. Miraba el frente del motor izquierdo y podía ver cómo el granizo causaba cada vez más abolladuras en la capota del motor y en el cono del centro del motor.
El motor comenzaba a hacer ruidos como si estuviera por fallar. Se rompió el parabrisas. Intentaremos subirlo. Estamos a 4200. ¿Están a 4200? Falla el motor izquierdo. El motor izquierdo se apagó. ¿Perdieron un motor y se rompió el parabrisas? Sí. Dios mío, el otro también falla. El otro motor también falla. 242, repitan. Espera. No tenemos motores. Perdieron ambos motores. Este DC ahora es un planeador y cae a 17 metros por segundo. Están a 4200. No tienen mucho tiempo. Danos un vector, Atlanta. Lyman Kill ajusta su rumbo para intentar sacar el avión de la tormenta. El capitán Mackenzie debe reiniciar los motores o tendrán que hacer un aterrizaje de emergencia. Sin motores, el vuelo 242 de Southern Airways cae en picada. También hay otra consecuencia del fallo de motor. Los motores generan electricidad para los instrumentos, las radios y el sistema hidráulico. Sin los motores, todos estos sistemas fallan. APU activada. La APU, o unidad de potencia auxiliar, es un generador eléctrico de respaldo. Suministrará electricidad al avión, pero tardará más de 2 minutos en activarse y funcionar. Una vez que solo quedaba esperar al aterrizaje, nos miramos unos a otros y dijimos que superaríamos esto juntos, todo mientras nos tomábamos de las manos. Cuando falló el segundo motor, no entendía lo que sucedía, pero me enfoqué en buscar la forma de sobrevivir. Sabía que a veces la cola se desprende en los accidentes y pensé que cuanto más atrás pudiera estar, mejor. ¡Vamos! Después de 2 minutos sin sistemas, finalmente se activa la unidad de potencia auxiliar. Los pilotos no tienen motores, pero al menos sí energía. Perdimos ambos motores. Danos un vector. Mackenzie necesita direcciones a un aeropuerto cercano. El avión solo puede estar en el aire 6 minutos más. La base de la Reserva Aérea Dobbins está a 32 kilómetros. El largo de su pista alcanza para un DC-9. También tiene servicios de emergencia completos. Giren a la derecha rumbo 100 para una aproximación directa a Dobbins, pista 11. ¿Cómo está el tiempo allá? ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? Lyman Kill conoce bien la base de la Reserva Aérea Dobbins. Entrenó allí y ahora es su base como piloto de la Reserva de la Marina. Ha aterrizado allí muchas veces. Declara una emergencia. En este momento la familiaridad de Kill con Dobbins es la única ventaja de la tripulación. A menos de 16 kilómetros se encuentra el pueblo de New Hope, Georgia. Sadie Hurst no ve ninguna señal de que se aproxima una tormenta. Parecía ser un día hermoso. Los niños andaban en bicicletas afuera. Hola. Mi esposo trabajaba en Atlanta y escuchaba la radio de Huntsville. Me llamó y me dijo que se venía mal tiempo y que entrara a los niños. Niños, entren. Se acerca un tiempo horrible. Entren ya. Steven, busca linternas y baterías.
Normalmente, con los tornados viene mal tiempo, pero no vimos nada. El vuelo 242 de Southern Airways finalmente logra salir de la tormenta. El avión está a 2.100 metros y sigue descendiendo de manera constante. Enciende los motores. Al fallar los motores, el trabajo en la cabina aumentó mucho. En este caso, el primer oficial era el piloto al mando. Él era realmente quien manipulaba todos los controles de vuelo y dirigía el avión. El capitán, mientras tanto, verificaba todo y buscaba soluciones. Perdimos ambos motores. Y no sabría decir qué puede suceder. No nos quedan motores. ¿A cuánto está Dobbins? A 19 millas. ¿Funciona algún motor? No. Ninguno. No sabía qué, pero algo no iba bien. Entré a la cabina para decirles que estábamos listos para lo que sea. No pierdas sustentación. No lo haré. ¿Qué sucede? Ahora no. Siéntate. Tenían miedo. Se les notaba el miedo en el tono de su voz. Comprendí que ocurría algo muy peligroso, pero no tenía idea de qué. A solo 1.400 metros de altura. Aún están a 27 kilómetros de la base de la Reserva Aérea Dobbins. Pregunta si hay algo antes de Dobbins. ¿Qué? Pregunta si hay algo antes de Dobbins. ¿Hay un aeropuerto antes de Dobbins? No, el más cercano es Dobbins. Lyman Keel no cree que el DC-9 pueda llegar hasta la base de la Reserva Aérea Dobbins. Ha perdido demasiada altitud. Dudo que lleguemos. Pero lo estamos intentando. Está Cartersville. Están a unas 10 millas al sur de Cartersville y 15 millas al oeste de Dobbins. Keel necesita un aeropuerto más cerca. Cartersville parece ser una buena opción. Pide a un vector. ¿Nos dan un vector a Cartersville? Giren a la izquierda hacia 360. El vector es directo a Cartersville. Los controladores de tráfico aéreo en Atlanta no ven otra opción. Dirigen el vuelo 242 al aeropuerto de Cartersville. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo aún no saben para qué tipo de aterrizaje se deben preparar. Me ignoraron. Cuando me asomé, vi todo el parabrisas roto. ¿Qué hacemos? Creo que no hay motores. Eso pensé. Informemos a los pasajeros. Sí. Noté que era una emergencia y sentí que iba a morir, pero decidí hacer todo lo posible para intentar sobrevivir. Antes había recogido mantas y almohadas, y también había sacado mi chaqueta de cuero del compartimiento superior. Las acomodé de forma tal que me hice una especie de nido. Con pronóstico de tornados, la comunidad de New Hope se enfrentará a otro tipo de peligro. Estábamos jugando afuera cuando mi madre nos llamó para que entráramos, porque se venía mal tiempo. Entramos a la casa y mi mamá nos contó lo que estaba pasando. Dijo que teníamos que bajar al sótano para prepararnos para el mal tiempo. El vuelo 242 de Southern Airways perdió demasiada altitud. Los pilotos concluyen aterrados que si siguen cayendo a ese ritmo, no llegarán a Cartersville. Deben prepararse para aterrizar ya. Veo un campo libre. Busca una autopista. Vamos al próximo campo libre. No. Veo una autopista, sin autos. ¿Es recta? No. Es la única opción. Lyman Keel decide aterrizar el avión en una vía rural, la autopista 92 de Georgia. El capitán Bill Mackenzie informa a control de tráfico aéreo en Atlanta las malas noticias. Solo podemos aterrizar en la autopista.
El tiempo se acaba para el vuelo 242 de Southern Airways. Dios. Sin motores, el primer oficial Lyman Keel alinea la aeronave para un aterrizaje de emergencia en la autopista que atraviesa New Hope, Georgia. En el último minuto, hicimos un alabeo pronunciado a la izquierda y vimos los pinos muy cerca de la aeronave. Slaps. Están al 50. Dios. Tengamos fe. Sin haber entrenado cómo aterrizar un DC-9 sin motores, el primer oficial Lyman Keel se ve obligado a improvisar. Lyman Keel acaba de regresar del campo de pruebas del sudeste asiático, donde fue aviador de la Marina. Aprendió cada detalle de cómo aterrizar en un portaaviones oscilante en el mar de China Meridional en la noche. En ese momento, se enfrentaba a la prueba más desafiante que se haya cruzado en toda su vida como aviador. Aterrizaremos ahí. Hay un auto. Lo tengo. Funcionará. ¡Prepárense! El vuelo de Southern Airways toma contacto con el suelo en la autopista 92. El primer contacto estuvo muy bien. Fue suave. Parecía que iba a funcionar y todo saldría bien. Y luego comenzó a rebotar bruscamente. Cada golpe parecía ser un poco más fuerte que el anterior. El avión se estrella en New Hope. Antes de que el avión se detuviera, ya había fuego en la cabina. Sentí mi cara arder, incluso estando tapada con mi chaqueta de cuero. Escuchamos un ruido tremendo. Partes grandes del 242 de Southern Airways están distribuidas por toda New Hope. ¡Maldición! ¡Ay! Costó, pero logré desabrocharme el cinturón y me giré hacia la parte trasera del avión, donde vi luz. Me levanté y corrí a la luz. Estaba vivo. No lo podía creer. No puedo explicar dónde me desperté. Estaba sentada junto a la puerta. Teníamos un armario al lado y una pared trasera con los transportines. Las tres paredes se colapsaron y formaron una especie de pelota, y dentro había el espacio justo para mí. Vi una rendija de luz y pensé que iba a salir por ahí, cueste lo que cueste. En un instante, en vez de ver la alfombra entre mis pies, de repente me encontré mirando el cielo azul sobre mí. Noté que estaba acostado sobre la tierra. Todo a mi izquierda estaba en llamas. Ni siquiera reconocí que ese era el avión en el que estaba volando. Creí que habíamos chocado una casa. La azafata Sandy Pearl también logró salvarse. Ella ayuda al resto. Los sobrevivientes huyen de los restos en llamas.
Al subir las escaleras del sótano para cerrar la puerta, vi el reflejo rojo del fuego. Ahí vi lo sucedido. Vi humo y fuego. La gente venía hacia mí. No escuchaba gritos ni lamentos, solo silencio. Todo estaba en llamas y la gente corría a una casa. Necesito un teléfono. Quería llamar a alguien para poder explicar lo que pasó y pedir ayuda. Estaba atónita. No paraban de llegar. Ayúdala. Volví a la cocina y estaba rodeada de heridos. Sabían que estaban en una casa. Creo que se sentían seguros y necesitaban ayuda. Estaba desesperada. Trataba de moverme rápido y ayudar lo más posible. Nunca olvidaré la imagen de los árboles en llamas y los pedazos dispersos de la aeronave. Se sintió tan irreal. Nunca había visto algo así y sin duda no quiero verlo de nuevo. ...72 personas, incluidos los pilotos Lyman Kill y Bill Mackenzie, mueren en el vuelo 242 de Southern Airways. Los investigadores pronto descubrirán una trágica serie de errores y coincidencias que causaron el accidente del avión. El vuelo 242 de Southern se estrelló al perder potencia en los motores. El avión había cruzado una tormenta de granizo en un vuelo de Huntsville, Alabama, a Atlanta. Vi el avión caer y golpear los árboles. Creímos que era un tornado. Golpeó varios vehículos y personas que se encontraban en tiendas y en patios. Una familia de 7 muere instantáneamente cuando el avión golpeó su auto. Acababan de salir de una tienda cuando el avión aterrizó. Y luego, creo que golpearon surtidores de gasolina y explotaron, dejando todo en llamas. Estaban en el auto y fallecieron por la explosión y el incendio. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron a las pocas horas del accidente. Se trata del segundo accidente importante en el historial de Southern Airways. En 1970, el vuelo 932 se estrelló en Virginia con el equipo de fútbol americano de la Universidad de Marshall. Todos a bordo murieron. Los investigadores siempre tienen mucho que responder. Las dos preguntas principales en la junta eran: ¿cuáles eran las condiciones meteorológicas y qué causó que todos los motores fallaran y obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en una autopista de un pueblo pequeño? La tormenta que atravesó el vuelo 242 era monstruosa. ¿Por qué una tripulación tan familiarizada con el clima del sur voló directo hacia la tormenta? ¿Es un hueco? No veo un hueco. Los investigadores escuchan la grabadora de voces de cabina buscando pistas sobre las decisiones de la tripulación al entrar en la tormenta. ¿Es un hueco? No veo un hueco. Descubrieron que los pilotos dependían mucho de su radar meteorológico al acercarse a la tormenta. Pero parece que este los engañó.
Izquierda despejada. Creo que podemos cruzar por ahí. Una limitación del instrumento que usaba la tripulación es la atenuación radar. Se produce cuando la señal que proyecta el radar para detectar las condiciones meteorológicas se dispersa en lugar de regresar, de manera que la imagen que se muestra en la cabina puede no ser correcta. El radar meteorológico envía ondas de radio. Esas ondas rebotan en las nubes de tormenta y regresan a la aeronave. Pero si la precipitación es extremadamente intensa, las ondas de radio pueden desviarse. Entonces el radar puede interpretar la falta de retorno de estas ondas como un camino despejado. Estos casos son difíciles de identificar, y si se depende únicamente o bastante del radar para salir de una precipitación, las decisiones pueden estar basadas en información errónea. La tormenta que azotó el vuelo 242 de Southern Airways fue una de las peores en Estados Unidos en 3 años. La tripulación no se cruzó con un tornado, pero fue golpeada por lluvias torrenciales y granizo intenso. ¿Cruzamos o salimos? No sé cómo cruzar. Lo que Keel y Mackenzie vieron como una zona despejada, en realidad era la parte más intensa de la tormenta. Volaron directamente hacia ella. El otro también falla. El otro motor también falla. 242, repitan. Espera. No tenemos motores. Dentro de la tormenta los motores del DC-9 fallaron. Pero un motor turboventilador está diseñado para funcionar con grandes cantidades de lluvia y granizo. La precipitación por sí sola no debería haberlos apagado. Los investigadores estudian lo que queda de los motores del DC-9 en busca de pistas. Necesitan saber si una falla mecánica fue la causa de que ambos motores fallaran en la tormenta. Al principio me preguntaba cuál era el rol de los motores en este accidente, y quería revisarlos yo mismo para intentar averiguar si había algún tipo de falla visible en ellos. Pratt & Whitney, el fabricante de los motores, asigna al Weaver para asesorar la investigación de la Junta. Llevan los motores al aeropuerto de Atlanta para una inspección más detallada. Cuando levantaron los motores en dirección vertical en el hangar, se escuchó un tintineo y piezas cayeron del frente del motor al suelo. Reconocí de inmediato que eran parte de los álabes del compresor de alta presión que se encuentra en lo profundo del motor. Al Weaver descubre que las piezas que se habían caído del motor eran en realidad álabes rotos del compresor. Los motores a reacción utilizan aire comprimido para la combustión. Los dos compresores dentro del motor están hechos de docenas de álabes de acero. Los álabes giran rápidamente para empujar el aire hacia el fondo del motor. El aire comprimido se enciende en la cámara de combustión y genera el empuje. Weaver nota que los álabes del compresor del vuelo 242 están muy doblados o fatigados. La forma en que están doblados indica que se dañaron en el aire y no en el intento de aterrizaje. Sabemos que el tipo de fatiga que podíamos observar es causada por una pulsación continua en el motor. Una pulsación ocurre cuando el flujo de aire en un motor se interrumpe. La presión se acumula entre los compresores en vez de detrás de ellos. Sin esa presión, el aire de la cámara de combustión se mueve hacia el frente del motor. El motor pierde potencia momentáneamente. Ahora los investigadores deben averiguar si la pulsación continua fue causada por la ingesta de una gran cantidad de lluvia. Cuando ingresa lluvia al motor, este debe convertirla en gas y luego expulsarla como escape. Ese proceso consume energía y ralentiza los motores. Los investigadores concluyen que al tener que procesar tanta lluvia, los motores no pudieron mantener la potencia para los generadores. Esa fue la causa del primer apagón, pero eso no explica por qué los motores fallaron por completo. Al Weaver quiere saber si la gran cantidad de lluvia que los motores tuvieron que ingerir pudo haber causado su falla. El mismo modelo de motor que el utilizado por el vuelo 242 se prueba con hasta un 14% de agua respecto al aire. Motores a 3/4.
Comencemos. Los investigadores luego intentan con lluvias equivalentes a monzones. Se prueba con los motores en marcha lenta y hasta en máxima potencia. Apáguenlo. La lluvia no bastó para causar una pulsación tal que pueda haber destruido los motores del vuelo 242. Gracias. El motor funcionó bien, sin anomalías. No podíamos concebir una tormenta que causara una ingesta mayor de agua. Sabíamos que intentar con más agua no tenía sentido. Las pruebas de ingestión de agua conducen a los investigadores a otro sospechoso. ¿Es un hueco? No veo un hueco. El granizo. Los sobrevivientes describieron haber visto granizo del tamaño de pelotas de béisbol. Eran lo suficientemente fuertes para romper el parabrisas de 3,5 centímetros de grosor. Al Weaver descubre daños graves por granizo en ambas capotas de los motores del avión. Notamos que la cubierta de entrada y el cuerpo central, que canalizan el flujo de aire hacia el motor y son de aluminio, estaban completamente abollados en ambos motores. Por eso comenzamos a sospechar que el granizo podría haber jugado un rol muy importante. Weaver sabe que se necesitaría una gran fuerza para dañar los duros álabes de metal del compresor. Según la revisión de los motores, el granizo no les causó ningún tipo de daño significativo, solo abolló la parte exterior que resguarda el motor. La lluvia intensa y la capota dañada podrían haber interrumpido el flujo de aire del motor y causado una pulsación. Pero esta falla no es suficiente para dañar el motor. Weaver sospecha que grandes trozos de granizo pueden haber bloqueado una salida vital en los motores del avión, las válvulas de sangrado. Cuando aumenta la presión entre los compresores, las válvulas de sangrado deben abrirse automáticamente para liberarla y eliminar la pulsación. Si las válvulas de sangrado estaban bloqueadas, se habría seguido generando una pulsación continua. Al comenzar la pulsación, el piloto debería haber disminuido la aceleración para eliminarla. Al Weaver revisa la grabadora de voces de cabina y descubre que las circunstancias pueden haber hecho que la tripulación hiciera todo lo contrario. Manténganse a 4600. Intentaremos elevarlo. Weaver se entera de que pidieron a la tripulación ascender en el corazón de la tormenta. Manténganse a 4600. Manténganse a 4600, 242 de Southern. Para ascender, el capitán debía aumentar el empuje de los motores, lo que habría empeorado la situación. Si la pulsación continúa, entonces el motor simplemente se rompe internamente. Intentaremos elevarlo. Acelerar solo empeora la situación. Con las válvulas de sangrado bloqueadas por el granizo, la presión se acumuló en los motores y esta dobló los álabes del compresor hasta romperlos. Falla el motor izquierdo. El motor izquierdo se apagó. Una vez que los álabes se rompen, no hay forma de que el motor vuelva a funcionar. Ahora los investigadores entienden cómo los pilotos malinterpretaron la tormenta y cómo sus motores fallaron como resultado. Pero no saben por qué los pilotos no fueron advertidos de que había una tormenta tan severa en su camino. ¿Quién aterriza? Yo no, te toca. Encendido. Mientras los pilotos se preparaban para salir de Huntsville, tenían un informe de Southern Airways. Pero la información era de horas atrás. Parece que será un vuelo interesante. El despacho de Southern Airways no tenía información actualizada. No estaban suscritos al Servicio Nacional de Meteorología. Tenían una suscripción a un servicio al que había que llamar para recibir la información.
Cuando el despachador llamó para obtener la información actualizada, la línea estaba ocupada y no insistió, así que no pudo actualizar a la tripulación del 242. 242 de Southern Airways. Veo precipitación moderada a fuerte comenzando a 5 millas adelante. ¿Podía Huntsville dar mejor información? Sin duda. Proporcionaron información meteorológica localizada sobre una tormenta intensa que se estaba desplazando sobre el aeropuerto. Se encargaron solo de lo comprendido en unas 40 millas náuticas, pero la tripulación necesitaba saber más allá de eso. Con poca información sobre la tormenta y habiendo malinterpretado su radar, Bill Mackenzie y Lyman Hill volaron a ciegas directo hacia yunques enormes. La lluvia fuerte y el granizo dañaron sus motores. La tripulación decidió que su única opción era un aterrizaje de emergencia. Perdimos ambos motores. Danos un vector. Giren a la derecha rumbo 100 para una aproximación directa a Dobbins, pista 11. Al analizar la trayectoria del 242 de Southern Airways, los investigadores descubren otro descuido mortal. Desde que fallaron los motores hasta la toma de contacto, pasaron unos 9 minutos, así que tuvieron unos 7 minutos para dedicarlos a tomar decisiones críticas antes de comprometerse a realizar ese aterrizaje de emergencia en la autopista. Danos un vector, Atlanta. Después de que fallaron los motores, el piloto hizo un giro de 180 grados hacia el oeste buscando escapar de la tormenta. Eso los lleva a la dirección opuesta a la base de la Reserva Aérea Dobbins. El giro saca a los pilotos de la tormenta de granizo, pero los aleja de una pista de aterrizaje. También pierden minutos valiosos de tiempo de vuelo. Recién una vez que logran escapar de la tormenta de granizo, vuelven hacia Dobbins. ¿Hay un aeropuerto antes de Dobbins? No, el más cercano es Dobbins. Si hubieran mantenido ese rumbo hacia Dobbins en vez de desviarse, probablemente habrían tenido una mayor tasa de éxito y de supervivencia. Giren a la derecha rumbo 100 para una aproximación directa a Dobbins, pista 11. Cuando Mackenzie recibió las instrucciones, el vuelo 242 ya llevaba mucho tiempo alejándose de Dobbins. El avión estaba muy lejos y volaba muy bajo como para llegar. Declara una emergencia. Pero incluso hubo una última oportunidad de salvar el vuelo 242. Los investigadores descubrieron que cuando Mackenzie y Kill fueron dirigidos a la base de la Reserva Aérea Dobbins, ellos se encontraban sobre otra pista de aterrizaje, el aeropuerto Cornelius Moore. Pensé que aterrizaríamos en el aeropuerto Cornelius Moore porque lo conocía. Yo había volado muchas veces en nuestro avión entre Decatur y Atlanta. Los investigadores descubrieron que el Cornelius Moore estaba justo fuera del alcance del radar del control de aproximación de Atlanta. No sabían que existía. No podían indicárselo al vuelo 242 de Southern Airways porque no lo veían en sus radares. Cuando me enteré de que los controladores en Atlanta no conocían el aeropuerto, me molesté mucho, porque pasamos a unas 3 o 4 millas de ahí y tenía una pista de 1200 metros, que algunos piensan que es muy corta, pero hubiera sido mejor que la autopista. Estaba muy enojada. Tanta inutilidad. Se perdieron vidas. Estaba triste. La investigación de la NTSB concluye que la falla catastrófica de los motores turboventilador y la falta de información suficiente sobre la tormenta fueron la causa del accidente del vuelo 242 de Southern Airways. La NTSB actúa de inmediato. Emite una recomendación de que los sistemas de radar meteorológico a bordo y en los centros de control de tráfico aéreo sean mejorados para reflejar información más precisa.
En los aviones comerciales, ahora los radares meteorológicos son a color. En estos, varias bandas de color representan la intensidad de la precipitación. El accidente del vuelo 242 de Southern Airways también ayudó a entender mejor cómo gestionar los motores durante precipitaciones fuertes. Otra vez, reafirmamos la importancia de que el motor no continúe operando en pulsación continua. Si por alguna razón hay una pulsación, debe eliminarse inmediatamente, porque de no hacerlo, el motor eventualmente se va a romper. En cada accidente aéreo, los investigadores intentan determinar si se podía sobrevivir. Cuando se analiza la supervivencia en un accidente aéreo, se puede asegurar que el diseño del asiento contribuyó considerablemente, pero no existe ninguna estadística que demuestre si es más seguro sentarse al frente, en el medio o en la parte trasera del avión. En este caso, un pasajero sobreviviente, Don Foster, actuó rápido. Se puso una chaqueta de cuero sobre la cabeza y usó una almohada como amortiguador para protegerse del asiento de enfrente. Eso probablemente le salvó la vida, ya que minimizó cualquier tipo de lesiones que podría haber sufrido. De hecho, la NTSB cree que si los auxiliares de vuelo hubieran repartido mantas y almohadas a los pasajeros, el accidente habría resultado en muchas menos lesiones. Aprendemos de cada caso. Aprendimos de este. Falló la comunicación dentro de la FAA, dentro de Southern Airways e incluso dentro de la cabina. Lo que no aprendimos es la lección más importante, el respeto que se merece la madre naturaleza y todo lo que ésta puede hacer. Ya han pasado 30 años desde que el vuelo 242 de Southern Airways se estrelló en New Hope, Georgia. Cada 10 años desde el accidente, los sobrevivientes se reúnen en una iglesia en New Hope. Recuerdan a los que perdieron y se ayudan mutuamente a sobrellevar la tragedia. Es uno de los grupos de sobrevivientes más antiguos. Quiero darles la bienvenida recordando el 4 de abril de 1977, cuando el vuelo 242 de Southern Airways se estrelló aquí en New Hope. Earl D. Johnson. Lyman Keel Jr. William Wade Mackenzie. Earl C. Griffin Jr. Después del accidente, me costó entender cómo sobreviví. Después de unos meses, dejé de darle vueltas. Sentí que era una segunda oportunidad. Me di cuenta de la importancia de mi familia y del disfrute de la vida. Fue duro para nuestra familia, especialmente para mis padres, que perdieron a 2 hijos y a todos sus nietos al mismo tiempo. Hasta el día de hoy, recuerdo todos los olores, los sonidos y a cada persona. Muchas cosas me recuerdan pequeños detalles. Y cada vez que sucede, las emociones regresan. No quieres, no las buscas, pero es inevitable. Creo que es muy importante que los sobrevivientes se reúnan para poder compartir sus experiencias y ver que no son los únicos con esos sentimientos. No fue una experiencia positiva, pero me ha cambiado para mejor. Creo que tuve una mejor vida gracias a cómo me hizo crecer. Que este servicio honre a estos seres queridos y brinde paz a los que quedamos.